Baixapa ina nimi yeima ko nyane ñe'ẽ asãi hérava Guarani ñane ñe'ẽ ha og̃uahẽva peẽme Pujoe Sazón Radio Libre 1200 AM rupive kóva peteĩ tembiapo motenondéva Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní oñe'ẽhína peẽme David Galeano Olivera ha che pomoirũta peteĩ aravo Pucukue Javeve. Muy buen día a la audiencia de Radio Libre 1200 AM. Estamos iniciando nuestro programa de los sábados, Guaraní ñane ñe'ẽ. Son las 6 de la mañana, 32 minutos. Poteí Arabó, Bojapuipamo, Coñaraboí. Hoy es el sábado 6 de enero del 2018, el Día de los Reyes Magos. Pecha Viapo, Peña Moñepinú, Co Ñanerembiapo, Co Arapeguá. Epideguaixa, Roipotá, Opa, Bepemuara, Peteí, Arane, Porambayepeva. Y pone tereita veisa javi ya hasaramo a javiisa pm ko arapucukue uiapope muy heta mitad mita mimi mita i mita kuña'i ko kuiharevépe uiapope pu'ã ohechávo mba'épa ogueru chupe Melchor, Gaspar ha Baltasar. Castellanope jaeháicha los tres Reyes Magos ha peápe mba'e iponeiterei ha ñanembovy'a upéicha avei eikuaa oĩ heta mitã ko ñanereta mendikatúiva itúva tereisy ome'ẽ chuvekuéra umi jopói ha oiméramo umi Radio Libre renduharakuéra apytépe oguerekomíva hógape he'íva kuñe'ẽ hembyva chupe ha iporãva ikatúta mbohasa ambue mitãme hogakeregua térã oikuaáva peichahágui nog̃uahẽihague chupe los Reyes iporãitévana peichahágui ñame'ẽramo peteĩ jopói umi mitãmimíme avei ikatu hag̃uáicha opavete javy'a. La festividad de los Reyes Magos es tan antigua y tan arraigada en el Paraguay, forma parte de esas tradiciones de la cultura popular desde las prácticas previas que seguramente todos los oyentes de Radio Libre recuerdan, y muchos se han encargado de darle vigencia a través del tiempo con sus hijos o seguramente con sus nietos, bisnietos. Es una circunstancia, yo diría hasta mágica, que pervivió a través de tantos tiempos, de tanto tiempo. Y bueno, hoy sigue vigente desde la cartita que los días previos las criaturas con sus padres suelen redactar y donde hacen los pedidos. Obviamente los juegos o los juguetes en este caso han cambiado de forma. Ya no son seguramente los camioncitos, los carritos de madera o unas muñecas, sino que ya son equipos más sofisticados, tienen que ver con muchos productos tecnológicos que hoy día las criaturas tienen como parte de, digamos, de su diaria experiencia de vida. Entonces, por una parte, esa costumbre de poner en este caso en una hoja, de plasmar en una hoja, perdón, algún pedido, mencionando entre otras cosas que terminó bien el año, que pasó de grado, que se portó bien. Mi amiga está miña nerendo apitepe mandu atajina mi caray cuña caray fuera peisa oyapojawe imitame lleva me haga que tengo peisa llegue un boja llegue iñemoñarepe. La otra cuestión que no tenemos que perder de vista es que ya en diciembre, mucho antes de la fiesta de la Natividad o la Navidad, las familias se encargaron de preparar el pesebre, y ese pesebre normalmente suele permanecer hasta el día de hoy. En el pesebre los camellos que en este caso transportan a los reyes hasta esta fecha normalmente suelen mirar hacia el pesebre, hacia donde están San José, Santa María y el Niño Jesús. Y probablemente hoy ya en muchos casos esas imágenes de los camellos y los reyes se ubiquen
en la posición contraria, es decir, como que retirándose del pesebre, luego de haber cumplido con la importante misión de haber entregado, en este caso al Rey de Reyes, al pequeño niño Jesús, las ofrendas y los regalos que le habían traído, oro, incienso y mirra, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y entonces, desde ese punto de vista, una cosa que también seguramente muchos van a ver y que, repito, entre la gente que mantiene la tradición es justamente hoy ubicar las figuras de los Reyes Magos montados en los camellos, pero ya en una posición contraria, como que retirándose, repito, del pesebre. Lo otro, anoche, en muchos casos todavía, esa costumbre de ir al patio, si en el patio por lo menos no tenía eso, en la casa del vecino, de algún lado a conseguir un poco de pasto y preparar eso en una especie de pequeña latona o recipiente, la mezcla del agua con el pasto que necesariamente los camellos tenían que encontrar por el hecho de llegar cansados y la necesidad de tener que refrescarse y comer algo, ¿verdad? Entonces, toda esa magia que genera una tradición tan arraigada es la que todavía en muchos casos pudimos observar. A mí me tocó ver parte de eso precisamente anoche y ahora recién a la avenida también me estuve fijando entre algunos de los vecinos ya muy temprano, despiertos ya con los juguetes en la mano, algunos paseándose por la calle en bicicleta, bicicletas nuevas, en fin. Es un poco, repito, la magia, esa magia que se mantiene en el tiempo, que no se pierde y que hace de una festividad como esta una circunstancia tan humana, que al fin y al cabo también pone de relieve la inocencia y la ingenuidad que todos vivimos en algún momento de nuestra vida. Todos hemos pasado por eso y dentro de todas esas circunstancias, quien más, quien menos en algún momento, si no fue en cada año, ¿verdad? Por lo menos en algunos de esos años, haber recibido un regalito, felices de aquellos que recibieron un regalo mucho más grande, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy estamos nosotros también aquí en Radio Libre, en nuestro programa Guaraní Ñañeñe, recordando con todos ustedes esta tan importante festividad. Por otra parte, quiero recordarles que de entre los tres reyes, el más promocionado, el más conocido, el más difundido, digamos, el más famoso en el Paraguay, sin dudas, es Baltasar. Allí que hoy para muchos, en general, es la fiesta de San Baltasar. Yo conozco gente que lleva el nombre de Melchor o Melchora, también gente que tiene por nombre Gaspar o Gasparina, por ejemplo, y en este caso Baltasar. Pero Baltasar inclusive está identificado por el color de su piel, por ser negro, con la población también afrodescendiente en el Paraguay. Acá en la zona de Fernando de la Mora, en las proximidades del campus universitario, del hospital de clínica, está el famoso barrio conocido como Loma Campamento, y allí está parte de esa población de color o población negra que llegó al Paraguay de la mano de José Gervasio Artigas desde el Uruguay, y que luego, cuando él se retiró de nuestro país, ellos quedaron en distintos reductos. Precisamente la palabra reducto quedó para denominar hoy un barrio de San Lorenzo, que originalmente fue el lugar donde vivieron varios de estos afrodescendientes que quedaron, repito, en el Paraguay luego de la ida de José Gervasio Artigas. Y en todos estos lugares, recordando particularmente el que nos toca aquí en Fernando de la Mora, donde está Radio Libre, pero Radio Libre está en la zona sur, y hacia la zona norte está ubicado este barrio que les decía, Loma Campamento. En este lugar hoy vamos a tener una gran fiesta que desde tempranas horas, ya la tardecita noche, los vecinos de Loma Campamento van a estar realizando, y con una cantidad impresionante de números artísticos, y el número central obviamente la presentación de la banda y
el ballet de Cambacuá, de Loma Campamento. Así es que aprovechamos también para invitar a la audiencia de Radio Libre a poder participar de este encuentro tan especial, de esta festividad que anualmente los afrodescendientes, particularmente de Loma Campamento aquí en Fernando de la Mora, suelen realizar. Aguazú, Neponan Vallepeva, Pepe Catuya Esa, mi ñande Rapicha Camba, Yeroquí, Purajei, Ajetamba es Acuera Pepe Yapoa, Tembi Uyebe, Imba Ecuera Iteba, Pepe Catuta de Copuijare Peñaja, Peisa ahí, Oñambue, Taba, Oberomando Ajajico y San Baltasar, Seikua Oinjaga, Guarambarepe, Paraguarí, Emboscada, Curuguatipe, Umia Ena Tenda, o Hasajahuelvi Artigas, Artigas, o Hasajahuelvi, Yacuri, Yacuáramo, Iñe Moñare, Camba Meme, Pita Comilvi, a muy bajabe, Yepemos Hasamas esta ara, Acuera Oñongatu, Oñangarico, y Yepoco Areje. A mí, Yepoco Apuitepe, o Ipurajei, Yeroquí. Un lugar que me gustaría recomendarle a la audiencia de Radio Libre es en la ciudad de Capiatá, sobre la ruta 2, en el kilómetro 20, para ser más exacto 21, yendo de Asunción hacia Cacupé, pasando el desvío que conduce a Areguá, unos 1000 metros, yendo hacia Itagua. A la mano derecha, yendo en esa dirección, vamos a ubicar un oratorio que anualmente reúne a una cantidad muy numerosa, pero muy numerosa, de fieles, de devotos de San Baltasar, que llegan a ese oratorio ataviados como promeseros. Podemos encontrar allí desde criaturas de brazos, bebés, a niños, jóvenes, inclusive adultos, vestidos con el color amarillo y una capa de color rojo. A Peao Jojicuey Pepe, a Oñembo a Ome Aguille San Baltasar, hoy tuvimos a ver Jesús Becuera. Según los vecinos y particularmente el propietario del oratorio, porque en realidad es una propiedad privada al sitio, ese lugar casi en la versión de él, uno de los descendientes, tiene casi 400 años, según él contaba. Es una muy antigua tradición que tienen en el sitio y que ha pasado, como habitualmente se dice, de generación en generación. Ese es un sitio muy interesante. La fiesta empezó ya en estos días. Hoy es el día central para la gente que quiera conocer algo más de San Baltasar. Tendrían que llegar, repito, a Ruta 2, aproximadamente kilómetro 20-21, para poder, en este caso, observar in situ toda una serie de tradiciones. En el lugar hay calecita, están los famosos juegos tradicionales como la lotería, se hacen presentaciones artísticas, hay música, hay danza, y un día donde la gente puede, inclusive en el lugar, pasar toda la jornada. Obviamente hay alimentos, eso incluye los alimentos tradicionales del Paraguay. A pesar que tú de ellas a pepe allá sabe tener ara, allá coja ponama, pape San Baltasar ahí, coara pe ya mandu. Entonces, nosotros estamos empezando nuestro programa de este sábado 6 de enero de 2018, haciendo una recordación muy especial aquí en Radio Libre al Día de los Reyes Magos y muy especialmente al Día de San Baltasar. Y queremos compartir con ustedes, con la ayuda de nuestra querida compañera Claudia Inoue, a quien siempre agradecemos por la gentileza de acompañarnos y de orientar nuestro programa de todos los sábados. Con la ayuda de ella, escuchar a Francisco Russo cantando la más emblemática de todas las canciones que existen en Paraguay dedicadas a los Reyes Magos y particularmente a esta fecha, conocida como 6 de enero, obra de ya el inmortal Clementino Campos, y donde paradójicamente, en lugar de ser esa criatura que recibe el premio de los Reyes Magos, la historia narra a un niño que por esas cosas de la vida no pudo acceder a ese regalo, a ese regalito de los Reyes Magos. Y es precisamente el motivo con el que empezamos. Hoy miramos, pero yo voy a
Peikuaa y japendero que quiere vete imita cuña y los objetivos que los reyes supercuera. Pues llamamos y catuña mamaje, añambo a mi mitame. En recordación entonces al Día de los Reyes Magos empezamos nuestro programa con Francisco Russo y esta hermosa canción, emblemática canción 6 de enero. ¿Qué le pasa a mi Asunción?